el libro de Isaías dice que el hombre corta la montaña, la leña, y después hace una fogata. Y después que hizo la fogata, cuando ya se apaga el fuego, del trozo de leña que quedó, comienza a trabajarlo y hace un muñequito de palo. Y dice, y lo coloca delante y le dice, tú eres mi Dios. Eso es un ídolo. Un ídolo es un objeto hecho por la mano del hombre. Y el hombre se postra a adorarlo, le rinde culto, es decir, adoración, le brinda respeto. ¿Oyó? Tanto respeto que algunos lo cargan en la billetera. Y así sucesivamente. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, es engañada y llevada a que adore a esos ídolos. Y en esta carta, es una carta que el apóstol escribe a una iglesia y es de instrucción, es de enseñanza. Esta carta del apóstol Pablo a una iglesia en un lugar llamado Corintio, y le instruye qué pasaba con algunos que decían que tenían el Espíritu de Dios, pero que ellos renegaban contra el Señor Jesús. Y Pablo, al explicar, él dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Está diciendo, nadie que tenga el Espíritu de Dios va a maldecir a Dios, va a maldecir a Jesús. Él dice, no, no es eso. Una persona que tenga el Espíritu de Dios no va a hablar mal contra Dios. Ahora, usted encuentra que hay personas que hablan mal de Dios. Quiere decir que esas personas no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Y en la explicación, en la instrucción, en la enseñanza del apóstol, él dice, hay diversidad de dones. Hay varios dones. Y habla de un grupo que son 9 dones. Y de eso es que yo les estoy hablando. En la primera intervención hablé de la palabra de la sabiduría y les expliqué. Si alguno después quiere saber, porque dice, pastor, pero usted habló de la palabra de sabiduría, pero yo no estaba. Le animo a que venga a todos los cultos y que siga viniendo, porque cuando repita la enseñanza, que no sé cuándo, entonces lo coge a usted. Diga amén. Hay que ser fieles. Amén. En segundo lugar, fue la palabra de ciencia o de conocimiento que expliqué. Y en tercer lugar, hablé del don de fe, que fue el domingo pasado. Expliqué que el don de fe, opera en el mundo exterior y opera de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural, que cambia el curso o transforma el curso de la naturaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso ustedes vieron a Jesús en movimiento en la fe. Cuando el mar en una ocasión se embraveció, las olas del viento, las olas del mar eran fuertes, el viento soplaba muy duro y Jesús se paró y le dijo, calla, aquíétate. Y el viento, y el mar y todo se llegó a una quietud, y dice la Biblia que hubo gran bonanza, porque él actuó con el don de fe y le ordenó a la tempestad, a la tormenta, que se quedara quieta, y cesó todo. Oró por unos peces y unos panes, oró a Dios y dio gracias, y ellos se multiplicaron. Ahí estaba actuando el don de fe. Una vez en una fiesta se acabó el vino y habían unas tinajas, oiga, unas tinajas con agua. Tinaja no es como la nevera suya, no, eran unas cosas de barro. Mírenlas allá, si alguno ve por allá al fondo hay unas tinajas ahí, pero aquellas eran grandes. Entonces él oró y el agua que había en las tinajas se convirtió en vino. Milagro. Aquí actúa el don de fe. En el caso de Elías, cuando golpeó
el mar Rojo, perdón, el río Jordán, las aguas se abrieron. Ahí actuó el don de fe. Después Eliseo con el mismo manto, y yo le dije así con el trapo, también golpeó las aguas y se abrieron. ¿Qué estaba actuando allí? El don de fe. Ese don actúa, opera en el mundo exterior. Es diferente al fruto del Espíritu, porque también habla del fruto del Espíritu como fe. ¿Oyó? Entonces ahí le expliqué ese. Hoy les quiero hablar de los dones de sanidades. Dones de sanidades. Y la palabra está en plural, dones. Indica la sanidad de diversas enfermedades. ¿Qué indica? La sanidad de diversas enfermedades. Por eso dice dones de sanidades, porque está indicando que se obra sanidad en diversas enfermedades y sugiere que cada acto de sanidad es un don específico, un don especial para obrar esa sanidad en la vida de las personas. Ahora, ese don o esos dones de sanidades no solo operan en la vida de los humanos, también en la vida de los animales. Yo no sé cuántos de ustedes han orado por algún animal que está enfermo y Dios lo sana. Ah, sí. Por acá no hay ninguno que ha orado, pero por acá sí hubo gente que oró. ¿Cierto? Yo una vez oré por un perro que lo habían descaderado. Oré por él y el perro se levantó. Oré por un gato que lo habían envenenado y Dios lo sanó. Sí, así. Yo creo que Dios me usó en la primera vez con los dones de sanidad fue con el perro y el gato. Pero ahí vamos. Entonces, indica eso. Diferentes dones de sanidades porque operan en diferentes enfermedades. Ahora, quiero hablarle de algo. Que el don de sanidades o los dones de sanidades quiere decir restauración de la salud de alguien. O sea que hay una persona que está enferma, entonces lo que hacen los dones de sanidades es restaurarle, sanarle, quitar esa enfermedad y se opera allí de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? De una manera ¿qué? Sobrenatural. ¿Oyó? Ahora, al hablar de enfermedades, hay diferentes clases de enfermedades. Por ejemplo, hablemos de ella. Hoy encontramos el cáncer que es incurable. ¿Sí o no? El SIDA es incurable. ¿Cuál otra más? El COVID-19 que es incurable. Porque hasta ahora, según la vacuna, dicen es una prueba a ver si funciona. ¿Cuántos tienen la vacuna ya? Sí, bueno, ahí vamos. ¿Cierto? ¿Qué otras enfermedades hay que son incurables? Hay muchas enfermedades, ¿cierto? Hay diversas enfermedades. Pero quiero hablar que hay enfermedades que son producidas por diferentes circunstancias. Hay enfermedades que son producidas por la imprudencia de nosotros los humanos. ¿Oyó? Hay enfermedades que son producidas por nosotros, producidas por la imprudencia de nosotros los humanos. Una de ellas, el colesterol. Si estás enfermo de colesterol, es por imprudencia de los suya o mía. ¿Por qué se da el colesterol? Por el exceso de grasas, el exceso de harinas, porque las harinas se convierten en grasa. Entonces, que las picadas son buenas. Sí, buenísimas, sabrosas. Eso lleva papitas, salchichas, otros llevan tocinetas, salsa, y alguno dice salsa de la casa.
pero también lleva mantequilla. Porque para poder hacerle tuvieron que echar. Ya le dio hambre al pastor Camilo acá, ¿verdad? Entonces, cuando usted come mucha papita, mucha picada, y aquí están los jóvenes, levanten la mano los jóvenes. Sí, ¿y sabe desde qué hora los jóvenes comienzan a comer las picadas, las papitas? Desde las 9 en adelante. Desde las 9 en adelante empieza. Y el asunto es que algunos se la comen a las 12, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. ¿Sí o no? Peor todavía. Entonces se va a producir una enfermedad de colesterol, de triglicéridos, por causa de su imprudencia. Y no es eso solamente, sino que en su casa y en mi casa, como lo más fácil para salir a hacer una comida rápida es fritar. Como dijo los argentinos, las frituras. Entonces, el fritar es salir del paso rápido. Y usted, en vez de poner a cocinar la carne, de hacer una carne guisada, usted la coge y la frita. ¿Sí o no? Y es más rápido. Entonces, no solamente el comer las papitas, en las picadas, sino que usted come mucho frito. Las tajadas del plátano maduro. Algunos dicen, qué rico las tajadas del plátano maduro. Y resulta que cuando la echó en aceite se absorbió mucho aceite. Y usted comió plátano maduro con aceite. Otros dicen, en mi casa no puede faltar el arroz. La mañana, el mediodía y por la tarde, arroz. No puede faltar el arroz que tenga yuca. Y ahí va. Y además le echa suero. Y bueno, y así. El pescado nos gusta frito. En vez de cocinarlo, algunos dicen, guácala, comer pescado cocinado. Pero ahí es donde está lo mejor. Y cuando lo frita, entonces lo daña. Entonces se produce los triglicéridos, colesterol, y eso tapa las venas. ¿Y qué pasa? Se produce la presión arterial. Y después usted entonces, ¿qué pasa? Bájela con pastilla, una y otra, y baje. Y esa pastilla va produciendo un efecto secundario. Ahí están las enfermedades, ¿sí o no? Ahí están las enfermedades. Se producen por nuestra desorden alimenticio, por nuestra imprudencia. Y hay otra clase de enfermedad que es producida por el diablo. Diga amén. Es verdad, diga amén. ¿Es producida por quién? Por el diablo. Bueno, me faltó otra cosa en la enfermedad que es producida por nosotros. El desorden en la hora de tomar los alimentos. Ese desorden en el horario produce gastritis, ¿cierto? No come temprano la hora que es, o come antes o come después, y ahí produce. Pero hay otras enfermedades que es producida por el diablo. De pronto algunos están escépticos frente a esto, pero es así. Enfermedades que son producidas por el diablo. Lucas capítulo 13. Y vamos a ver allí que hay un ejemplo de enfermedad que fue producida por el diablo. Versículo 10 dice en el versículo 11: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, él es libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días. Entonces, voy al versículo 15. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús?
que esta mujer había sido azotada por una enfermedad y la produjo el diablo. ¿Y cómo estaba? Estaba encorvada. Es decir, que el diablo le produjo esa enfermedad. Hay enfermedades que son producidas por el diablo. Otro ejemplo, hay personas que sufren ataques de brujería, ataques de hechicería, ataques de demonios. Entonces, si lo enferman, si está enferma, es porque le echaron una hechicería, le aplicaron una hechicería. Y están enfermos porque le dieron bebedizos. Están enfermos porque le aplicaron una brujería. Porque la persona posiblemente consultó con algún brujo y lo que hacen ellos es meter demonios en la vida de la persona y entonces sufren enfermedades por causa del diablo. ¿Sabía eso? Porque muchos evangélicos no creen que hay enfermedades producidas por el diablo, por los satánicos, por los brujos. Sí hay enfermedades producidas por ellos. ¿Qué otro vemos aquí? Y hay enfermedades que son producidas porque el hombre, desde que el hombre pecó, entonces quedó vulnerable a las enfermedades. Es susceptible el hombre a las enfermedades por haber pecado. Perdió la fuerza y las enfermedades se apoderaron de esas personas. Entonces, usted tiene que tener claro, usted y yo tenemos que tener claro que hay enfermedades que son producidas por la imprudencia de nosotros los humanos, hay enfermedades que son producidas por el diablo y hay enfermedades que vienen porque nosotros perdimos la autoridad y por el pecado vienen las enfermedades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, cuando la Biblia habla de los dones de sanidades, quiere decir que hay una parte importante, es que Dios, escuche bien, Dios entonces no quiere que el hombre se quede enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que el hombre se quede enfermo. Dios quiere atender esa parte en la vida del ser humano. ¿Cuántos glorifican a Dios? Porque la Biblia dice que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y en eso consiste la vida en abundancia también. No solo una vida espiritual plena, sino también en la parte física, en el área física de nosotros los humanos, viene la gracia de Dios para usted y para mí, porque Dios quiere que usted y yo estemos bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso le invito a que vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8. La Biblia habla así en esta parte de Mateo capítulo 8. Si lo pueden colocar aquí en la pantalla, será mucho mejor para que todos puedan leer. Mateo capítulo 8. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 28. Así la palabra. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron al hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y dice que toda la ciudad vio que allí hubo un milagro. ¿Qué hubo allí? Un milagro. El Señor sanó a este hombre que estaba enfermo por muchos demonios.
¿Cuántos dicen amén a eso? A muchos que estaban endemoniados. Ahora, lo que nos muestra la Biblia es que Jesús no quiere que los humanos, sus hijos, estemos enfermos por demonios, por hechicerías. Dios quiere sanarnos a nosotros. Él quiere obrar milagro. Ahora, por eso la Biblia dice que Jesús tomó el lugar y en la cruz llevó nuestras enfermedades. Dice que llevó nuestras dolencias y nuestras ¿qué? Y nuestras enfermedades en la cruz. Y cuando usted lee Isaías, muestra que él dice que él, por su llaga, por su herida que sufrió en la cruz, fueron curados. Fuimos nosotros curados. Es decir, que el interés de Dios es que usted reciba sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Él dejó los dones de sanidades, entonces los da a los humanos para que esos humanos puedan ejercer estos dones y la iglesia reciba. Escuche bien, la iglesia, su pueblo, sus hijos reciban sanidad. Ahora, voy a explicar esto bien aquí para que usted quede tranquilo. Dios hace los milagros, Dios se manifiesta. Jesús lo mostró en la tierra, manifestando su poder y su gloria, sanando toda clase de enfermedad y dolencia. Oiga eso. Pero cuando habla de los dones de sanidades, está hablando que los que creen en Jesucristo y los que tienen al Espíritu Santo de Dios, los que buscan al Espíritu Santo de Dios, ellos pueden recibir esos dones de sanidad. Es decir, que esa persona viene y es investida por esos dones de sanidad y queda capacitada para orar por otro que esté enfermo y sea sanado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que quiero decir entonces es que el amor de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la facultad de Dios es que Él lo puede dotar a usted de esos dones de sanidad para que usted se mueva entonces con esos dones y sane a la gente que está enferma con diversas enfermedades y así se produzca entonces en el pueblo o el pueblo reciba un beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo es Dios. Él puede hacerlo porque Él es soberano, pero Él quiere usarlo a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Lo que entonces usted dice ahora, me pregunta, pastor, pero ¿cómo yo hago para recibir esos dones? La Biblia muestra que usted debe anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios. La Biblia muestra que si usted se dedica a leer la Escritura, a estudiarla, va a adquirir conocimiento de estos dones y usted va a poder anhelarlo. Y entonces, y otra manera es que usted pida a Dios directamente que le dé los dones de sanidades. Que usted pida a Dios, porque la Biblia dice que al que pide, se le da. Amén. Al que pide, se le da. Y esto lo dice Él. Entonces quiere decir que si usted le pide al Señor, al Espíritu Santo, que le dé los dones de sanidades, usted puede obtenerlos. Amén. Porque yo le estoy diciendo cómo es, le estoy diciendo cómo ocurre, cómo Dios hace. Pero cómo usted puede recibirlo. Así, orando a Dios, pidiéndole con ese conocimiento, escuche bien, con esa claridad. Porque por eso la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Es decir, que si usted tiene fe, usted puede añadir la virtud. ¿De quién?
de los dones de sanidades. Pero usted puede estudiar sobre los dones de sanidades. Entonces va a pedir a Dios con esa fe, con ese conocimiento, que le dé los dones de sanidades. Y como la palabra dice que el que pide se le da, entonces Dios le va a dar a usted el don de los dones de sanidades, y usted se va a poder mover en medio de esas diversas enfermedades que hay, bajo ese poder de los dones del Espíritu, de los dones de sanidades, y usted va a sanar a la gente.